Merkachirina kapacham tayañari, sohtal wapachastiniya wapatunka kimsanik, atanaka sarakharaki, 6 de la mañana con 23 minutos. Aros que pañari wakist awisaruja hawit aniwaitanwa, hichurotakisti hilata, David Inca Apasa, jupasti presidente acá Asociación de Víctimas de Mala Praxis, uksa tokeru ireptaskaraki. Kuna toquetas wali wakisiraki arusiña, wasurua akajaya usatajaraki acá artículo 205 acá takaja acá machaca código del sistema penal toqueta. Uka toquen tu hichajaruskip atarakini. Bienvenido y agradecerle su visita, hermano David. Hermana, muchas gracias y un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas que nos ven por medio del Aviala y al equipo que trabaja también aquí. Muchas gracias, la bienvenida a nosotros también con todo corazón, pues le damos a usted. Hilata David, el día de ayer, en horas de la noche, ya se ha aprobado este artículo, el 205 del Código Sistema Penal. Sin embargo, ahora el Colegio de Médicos, implicando sus bases en general, dicen que empiezan con la huelga de hambre. Usted, como representante de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis, ahora, ¿qué medidas van a tomar ante esto o cómo se sienten? ¿Cuál es el discurso que actualmente tienen ustedes? Bueno, nosotros primeramente hemos estado haciendo un trabajo de denuncia por la mala praxis médica que han hecho algunos médicos, no todos, en contra de las personas que son parte de la asociación, en el cual han aparecido niñas, niños con estado en discapacidad producto de la mala praxis o personas ya fallecidas, ¿no? Entonces, esa era la denuncia que constantemente hemos hecho contra algunos médicos y justamente se los ha llevado a estrados judiciales para que sean procesados. Con el anterior código penal no hay la figura de mala praxis médica, solamente la figura de lesiones graves, leves, gravísimas y también con agravantes en el caso de que fuese muerte el resultado. Entonces ahora en el nuevo código se habla de la mala praxis, pero creo que aquí hay que hacer una aclaración al mismo colegio médico, ¿no? Ellos están planteando de que van a hacer criminalizado todo su trabajo y eso es mentira, ¿no? Porque justamente el mismo código, que lo hemos leído en la parte del 205, menciona las causales también por las cuales ellos no pueden ser sancionados por mala praxis, ¿no? Una de esas, o dos ejemplos son bien claritos. Cuando una persona llega por producto de un accidente, entonces viene la atención de primeros auxilios y después la persona fallece, ahí no hay mala praxis médica, porque no ha sido el médico el causante de esa situación, ¿sí? O una persona que tenía un dolor no va a hacerse atender oportunamente y cuando va después de mucho ya no aguanta el dolor o el sufrimiento o tiene mucho sufrimiento, va y producto de eso el mismo de la atención resulta que también la persona muere y eso ha sido causa de ¿quién? De la persona que negligentemente, ahí sí hay negligencia personal en el sentido de que no se ha ido a hacer atender como debería y por eso la enfermedad ha avanzado y ahí no hay negligencia médica. ¿Cuándo hay negligencia médica? Cuando una persona, usted, yo, cualquier persona va a hacer un chequeo médico y de ese chequeo médico el médico le dice, el buen médico le dice, haremos análisis, ¿no? Un análisis, y de acuerdo a esos análisis yo voy a decir, o vamos a hacer el diagnóstico, y lee el análisis y el médico da dos opciones, ¿no? Un tratamiento o una operación. En el caso de que fuese operación, el médico, con toda su experticia, dice, esta va a ser la manera de curar vía operación y vas a salir bien. Entonces una persona va con esa confianza porque hay los documentos, hay los diagnósticos, todo eso, los informes de los resultados de análisis de sangre, orina, etcétera, etcétera, y bien va. Pero resulta que después de la operación se hace todo lo contrario de lo que te habían dicho, ¿sí? A eso se llama negligencia médica, porque ¿quién te ha dicho que te va a curar de tal manera y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, hay varios casos en ese sentido, ¿no?
Uno de los casos emblemáticos que tenemos, que una niña, es decir, los papás van, la niñita no podía respirar mucho y le diagnostican que el pulmoncito izquierdo está mal y que es necesario operar el pulmoncito izquierdo porque el derecho está bien. Le aseguran a los padres de que es un tratamiento ya de rutina, ya no es una operación peligrosa. Van a la operación. ¿Y qué es lo que hacen estos malos médicos? Le extirpan el pulmón derecho, el que está bien. Eso es negligencia médica, eso es mala praxis médica y producto de eso la niña ha muerto. Y los médicos dicen, más bien, hacen todo lo posible para no ser sancionados. Penal. Utilizan los informes del CEDES. El CEDES es una institución que depende de la gobernación, en el cual ellos pueden hacer auditorías internas y de acuerdo al informe de la auditoría interna, que generalmente estos auditores son también médicos, son colegas, son compañeros, son compadres, entonces el informe sale como si la persona quien estaba haciendo la operación o la persona que estaba a cargo de la anestesia, ¿no? Son totalmente, no tienen culpa, ¿no? Son irresponsables, es decir, no hay responsabilidad. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién ha tenido la culpa que le ha dicho, te voy a curar de esto? Es decir, la niña se ha autooperado, ¿no? Han entrado los padres y han hecho ese tipo de operación para que ellos no tengan ningún tipo de responsabilidad. Ese caso y varios casos hay similares y lo más paradójico que es que son varios niños. Es decir, en tema de negligencia médica, del 1 al 100%, un 80% son afectados niños y niñas. En el 30% o 20% son adultos ya mayores, son adultos en realidad, son personas adultas. Pero en esta situación, un 60% podemos decir, son resultado, o han sido, estos hechos han salido en clínicas privadas, en su mayoría. Y el otro tanto ha sido en clínicas públicas o hospitales públicos. Entonces ahí viene la denuncia, el reclamo de la asociación y tenemos posición bien clara en esa situación. Muchos de los médicos son servidores públicos en salud y de acuerdo a la doctrina internacional de derechos humanos, al Pacto de San José, ¿sí? Los servidores públicos son los únicos que pueden cometer violación a los derechos humanos. En este caso, violan el derecho más fundamental, la vida. La vida de una persona, de una niña, de un niño que le han dejado toda su vida desgraciada, ¿sí? Y le han puesto en una situación de discapacidad parcial o discapacidad total, o el resultado es la muerte, ¿sí? Y hay casos, es decir, ya esta movilización ha hecho de que tengamos contactos ya con hermanos de Pando, de Beni, de Santa Cruz, Tarija, Sucre, que nos están diciendo, nos movilizaremos a nivel nacional para exigir justicia, porque muchos de estos casos que se han presentado en los juzgados, muchos han sido abandonados. ¿Por qué? Por cuestión de dinero, porque también tienen que atender a la niña o al niño, al papá, a la mamá, a la tía o al tío, a la abuela o al abuelo, que están mal, ahí votados como discapacitados por culpa de estos malos médicos y tienen que gastar todo ese dinerito para la atención o ese dinerito va a ser llevado para el proceso penal. Entonces se prefiere cuidar al pariente. Entonces esas situaciones han pasado, hermana, y nosotros estamos apoyando el Decreto Supremo 3385, que habla de 3 elementos básicos: regulación, fiscalización y control. Eso es lo que no quiere el Colegio Médico y ese es un tema netamente administrativo, nada que ver con el tema penal. Entonces, el tema penal se refiere al nuevo sistema, ¿no ve? Ayer ya se ha aprobado el artículo 205 y el señor presidente lo va a promulgar, lo va a sancionar y después ya va a ser, desde el momento de su publicación, ya es de cumplimiento obligatorio. Pero eso es un código a futuro, no es retroactivo, ¿sí?
nuestro deseo era que sea retroactivo en el tema de este tipo de sanciones. Así que nosotros vamos a seguir aplicando el antiguo código para sacar las sanciones que corresponde, pero es a futuro. Pero también esta nueva ley prevé también derechos hacia los médicos, ¿no? Porque está pues, el principio de inocencia, el debido proceso. Así que directamente no los van a meter a la cárcel, ¿sí? Hay el derecho a la defensa, ¿sí? Y como también de parte de las víctimas hay también el derecho a acusar y pedir una sanción, ¿sí? Como corresponde. En este caso, hasta las sanciones se han disminuido. En el anterior código hablaba de 1 a 500 días multa, ahora le han puesto de 1 a 200 días multa. Pero ¿quiénes han elaborado este borrador del artículo 205? Han sido los mismos médicos, ¿no? El señor Larrea y compañera, ellos han presentado este borrador, lo han firmado y después ahora con el codo quieren borrar. Eso no es una actitud de personas serias, es de actitud de personas cobardes, ¿no? Y todavía a nosotros nos dicen que nosotros las víctimas somos chantajistas, les chantajeamos a ellos, les decimos, ha habido este caso, entonces te voy a sacar plata. No es cierto, nunca ha habido ese acto. Lo que pide un padre de familia, ¿qué es lo que va a pedir? Justicia. Claro. ¿Ya? Y eso es lo que se le pide. En realidad ellos son los chantajistas ahorita, ¿por qué? Porque están chantajeando con la vida de los usuarios, de los 800 personas que están esperando atención médica, 400 o 600 personas que a nivel nacional que no se les puede hacer la cirugía que estaba programada, con la vida de nuestros hermanos, ellos están haciendo chantaje. En realidad, ellos son los chantajistas de frente. Le están diciendo al Estado, no me vas a atender a mí, no estás dando mis intereses individuales, egoístas, están poniendo por encima de los intereses de la sociedad, de toda la población, ¿sí? Entonces, esto es chantaje de frente. Al Estado le está chantajeando, al gobierno le está chantajeando, ¿no? Diciendo que ahora, como usted ha dicho, hermana, se van a declarar en huelga de hambre, ¿sí? Entonces, como se van a declarar en huelga de hambre, o ya no van a atender nada, la vida de nuestros otros hermanos está en peligro y su vida de ellos vale más. Es decir, ellos tienen derecho a la dignidad, a ser respetados con todo, pero de nuestros hermanos del campo, que viven en áreas rurales, que necesitan atención médica, no les van a dar, esa vida no sirve. No tiene dignidad. Entonces estamos frente a un grupo de personas, no todos, ¿no? De un grupo de personas que se creen élite, aristócratas. Entonces creo que hasta la misma forma como lo ha dicho el señor Larrea, ellos saben leer y pensar. Las organizaciones sociales, que está compuesto por pueblo, no sabemos leer ni pensar, ¿sí? Y como no sabemos leer ni pensar, entonces nos tenemos que callar, porque ellos son los todopoderosos, están poniéndose en la posición de Dios, ¿sí? Entonces, en este sentido, ellos son violadores de derechos humanos, están promoviendo la muerte, y nosotros, como asociación de víctimas de mala praxis médica, estamos promoviendo la vida, estamos reclamando por el fundamento de fundamentos de todos los derechos, la vida. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos esa posición ahora de seguir apoyando el Decreto Supremo 3385 por esos tres principios: control, fiscalización y regulación, y el otro de que, como ya ha salido el artículo aprobado, el 205, ¿no? Lo único que nos queda es que para más adelante va a beneficiar a nuevos casos que haya de negligencia, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir aplicando el anterior código porque esos procesos siguen. Lo que sí vamos a pedir y vamos a exigir al Estado también es de que una vez que termine la vacación judicial, ¿sí?, por intermedio del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Salud, estos procesos que están pendientes se agilicen, se haga procesos. La anterior ha salido un caso de una niña Chachior en Santa Cruz, ¿sí? Ha sido sentenciado, sancionados los médicos, pero solamente ha habido sanción administrativa de pago, ¿no? Es decir, de indemnización, pero otros dos médicos que estaban siendo parte han sido liberados, ¿no? Y ahí la Fiscalía va a acusar otra vez, es decir, va a reclamar, va a apelar esa decisión porque no es justo, ¿no? Y esta niña, igual, una niña de 7 años, es decir,
y ahí para esta niña no hay derecho, pero sí para los médicos que exigen justicia, derecho, su persona, etc. Entonces vamos a seguir luchando, apoyamos a las decisiones que ha salido ya de la Asamblea Legislativa, ¿no?, sobre esto, pero reitero ahí, no ha sido presión de las organizaciones sociales que se apruebe el 205. Ha sido propuesta de los mismos médicos y ahora ellos cobardemente, ¿sí?, chantajeando a la población, no quieren cumplir su posición, ¿no?, su palabra, no tienen palabra en ese sentido. Muy importante las aclaraciones de nuestro Gilata David Inca, quien además es parte de la Asociación de las Víctimas de Mala Praxis. Gilata David, tal vez podemos aclarar esto. ¿Cuántos procesos y habrá casos de sentencia en la asociación de estas personas que han sido y que son víctimas de mala praxis? No hay muchos casos, sí son... Tenemos el caso de una hermana, no me acuerdo ahorita en el juzgado, pero en La Paz ella es la que tiene una sentencia ganada, pero no se puede ejecutar, ¿sí? Porque ahí hay un contuberbio entre la justicia también. Hay veces que algunos jueces, malos jueces, se juntan con estos malos médicos, hacen una componenda, ¿para qué? Para que la víctima nunca llegue a tener justicia. Tenemos este caso, yo creo que de la asociación, que son entre 40, 30 personas, ¿sí?, que son parte entre el Alto y La Paz, ¿sí? La mayoría ha tenido que abandonar los juicios por falta de recursos económicos o porque sus abogados les han traicionado, los fiscales no hacen lo que tienen que hacer, el juez no cumple su trabajo, entonces la víctima es la que queda en impunidad, es decir, hay impunidad total. Entonces ahí la familia, la víctima tiene 4 o 5 con quién luchar, ¿no? Entonces yo podría decirte que solamente registrados de la asociación tenemos 4 sentencias que hay, de estos 20 o 30 que se han presentado. Pero a nivel nacional no tenemos el dato, ¿sí?, porque eso nos han preguntado varias veces, no tenemos el dato. Estamos más bien, nos están llegando por vía WhatsApp sus relatos, sus testimonios. Tenemos de Guayará, de Ziberalta, hermanos y hermanas que han sufrido negligencia. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Estamos teniendo la colaboración de unos hermanos que son periodistas, ¿sí?, de voluntariamente nos van a ayudar para hacer un documental de toditos estos procesos que hay a nivel nacional, y ahí públicamente lo vamos a presentar, y nos están entregando, nos están mandando bien con sus fotos de las niñas, de los niños, de los familiares, y un pequeño detalle de lo que ha pasado, en qué juzgado está, qué doctores están metidos ahí. Entonces eso vamos a hacer un pequeño documental para demostrar a la población de que no es un reclamo solo de alteños o paseños, sino es un reclamo a nivel nacional. Pero estos casos no han salido generalmente al público. ¿Por qué? Porque o bien han sido tapados por los mismos procesos y no ha avanzado más allá, pero eso vamos a presentarlo oportunamente. Muy bien, Gilata David, tal vez vale aclarar e informar a la gente que nos está viendo cuántas personas han sido víctimas dentro de esta asociación, y quizá algunas personas no son todavía parte de la asociación. Solo hablando de la asociación, ¿cuántas personas? Estamos entre, por eso, 30 a 40 personas, estamos llegando a 50, más o menos esa es la cantidad que tenemos de los hermanos y hermanas que son de la asociación, entre el Alto y La Paz, y provincias también, pero en provincias es el más complicado porque ahí no hay denuncias, ahí sí realmente se ha tapado todo. O sea, hay, pero no se saca la luz. No se sabe, las hermanas, los hermanos se lo han callado, ¿no? Es decir, por tema de los mismos médicos dicen te voy a hacer juicio, entonces con eso los asusta. Lamentable el tema, y esperamos que esto pues llegue a entenderse todo lo que también nos menciona el Gilata David. Desde el parte de los médicos también se pediría parte de ustedes también una reflexión. Muy bien, Gilat Cuyacanaka,
Akamawaruskip oyisto Hilata Davidinka, Jupasti Asociación de Mala Praxis, Utsa Toquena Víctimas. Ukamasina Campis, Mayest Asisa Jupajas, Asiwayaraki Maki, Akaja, Akaj Iausataje, Chaja, Médicos Collerina Kataskichawisa, Akajan Sayant Awinaka, Utjaspati, Amarca Chirina Karuraki, Uhanuat Aikitsa Sina, Ukamasti. Hermano David, agradecerle y pues en otra oportunidad le volveremos a invitar porque estamos esperando que pronto se solucione este tema porque, como usted lo dice, la población se ve muy perjudicada, principalmente aquellas personas que tienen tal vez cronogramado alguna cirugía, operaciones y aquellas personas que tienen algún tratamiento de enfermedades muy fuertes, como puede ser cánceres y otras enfermedades. Agradecerle. Muchas gracias, hermana Culiaca. Entonces siempre estamos a su convocatoria y bueno, que pasen un buen día también a las hermanas que nos ven y hermanos. Hayaya. Mercachirina canchita kutanitani chilpanakaru sararakiñari.